¿cómo le podrían llamar ustedes a el hecho de que López Obrador dijo que él estaba en contra de que los militares anduvieran en la sociedad atacando a los delincuentes? Porque decía Obrador que el ejército es para otras labores, como proteger a México contra por la soberanía nacional contra otros países. Y luego López Obrador, y criticando por supuesto a Felipe Calderón, y todos los obradoristas desde entonces, como Citlali, Mario Delgado, bueno, como 20, diciendo que sí, que no a la militarización, como lo decía López Obrador. Cuando López Obrador llega al poder, a la presidencia, decide no sacar al ejército de las calles y meterlo a los cuarteles, como dijo, sino mantenerlo en las calles y además aumentar eso mismo y dedicarlos a otras labores como son construcción, repartición de cosas, negando. Y le preguntan por qué usted dijo que no estaba bien que el ejército anduviera en las calles, que lo iba a meter a sus cuarteles. Y dice el observador que él no dijo eso. Y está grabado. Se pone en la grabación de cuando lo está diciendo y ahora que dicen que él no dijo eso. Demuestra que es un mentiroso inmoral. Pero no solamente miente, sino que además hace que todos los que decían lo mismo que Obrador, que tener al ejército en las calles era contra la democracia, que era un riesgo para el pueblo y que era una forma de dictadura. Cuando Obrador lo hace, lo mismo que criticaba, los mismos que criticaban que el ejército estuviera en las calles, como lo dijo Obrador, ahora dicen que está bien que esté en las calles, como dice Obrador. ¿Cómo le llaman a eso? Primero, una gran inmoralidad de López Obrador. Una gran mentira, porque está grabado lo que dijo antes y lo que dijo después. Y un cinismo para hacer las cosas contrarias a las que él mismo dijo. Pero ¿cómo se llama a los que repiten ambas posturas? Primero lo que decía Obrador y luego contradiciéndose con lo que dice ahora Obrador. Se llama idiotización. O sea, los idiotizó para que cambiaran su propio argumento ellos mismos. ¿Cómo se llama esto de que Arturo Saldívar comentaba claramente que los ministros no pueden ser elegidos por votación? Y está grabado que dice que eso no está bien, que sean elegidos por votación, porque los ministros deben basarse en la ley y no en la simpatía del pueblo hacia ellos o la popularidad, que eso sería muy negativo, que eso va contra el mismo espíritu de la ley. Ahora, que esté en el equipo de Obrador y Claudia Sheinbaum, ahora dice que sí, defiende ferozmente que deben ser elegidos por voto popular. Primero dijo que no deben ser elegidos por voto popular porque sería aberrante para la ley misma, y ahora dice que deben ser elegidos por voto popular y defiende enérgicamente esa postura. ¿Cómo se llama eso? Se llama idiotización. Está idiotizado por el idiotizador que se llama López Obrador. ¿Cómo se llama el que López Obrador haya dicho cuando él era opositor al gobierno,
que el gobierno que no creciera al 4% del PIB iba a ser un fracaso en la economía. Y ahora que es presidente, no logró crecer al 4%. El promedio anual sexenal es del menos del 1%. Pero ¿qué dijo en el año 2019 cuando ya estaba el PIB no al 2.4 que lo dejó Peña Nieto, sino al 0%? ¿Qué dijo López Obrador? Que el PIB no importaba, que lo importante era la economía social. A ver, él había dicho, y está grabado, que el presidente, que en su gobierno no creciera al 4%, iba a ser un fracaso. Ahora que él no crece al 4%, sino al 0%, por debajo de todos los gobiernos anteriores, dice que el PIB no importa. ¿Cómo le llaman a eso? Yo le llamo inmoralidad, cinismo, maldad. Y si logra crecer el PIB por la economía de rebote y por el nearshoring, creció al 2%, pero momentáneamente. No es el PIB anual sexenal de México con Obrador. El PIB anual sexenal de México con Obrador está entre el 0.6% al 0.9%, no llega ni al 1%, pero digamos que está al 1%. Y ahora dice que ahora sí es importante el PIB, porque como está creciendo al 2%, 2.5%, debido al rebote, debido al nearshoring, ahora sí es importante. ¿Cómo le llaman a eso? Se llama cinismo. ¿Y cómo le llaman a los que repiten lo mismo que Obrador? Idiotizados por Obrador. ¿Cómo se le puede llamar a una persona, a López Obrador, que dijo en una entrevista grabada que para hacer el Tren Maya, que iba a pasar por el medio de la selva del sureste, donde hay miles de árboles, y donde para poder hacer un tren hay que cortar muchos árboles? Y López Obrador, ¿qué dijo? Y está grabado: no se va a cortar un solo árbol, no se va a cortar un árbol, no se va a cortar árboles, no se va a cortar un solo árbol. Y llevan entre 7 y 10 millones de árboles cortados. ¿Cómo se le llama a eso? Se le llama mentira, locura, porque es ridículo que diga una persona que para hacer el Tren Maya, que va a pasar en medio de la selva, no se va a cortar un árbol. Se llama ser un desgraciado, mentiroso, inmoral, loco, para decir eso. A ver, ¿qué prefieren ustedes? ¿Vivir como en el México de Peña Nieto para atrás, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Peña Nieto, donde vivíamos de maravilla? ¿Que había casos de corrupción? Sí, pero vivíamos de maravilla, muy bien. Un país que había libertad, no había el odio que hay ahora, que hay con López Obrador, la destrucción de todo que hay con López Obrador. No había eso. Era un país en progreso. ¿Prefieren vivir como en el gobierno del PRI y el PAN anteriores, o quieren vivir como Cuba vive ahorita? En Cuba ahorita y en Venezuela, la gente no tiene ni para comer. La gente no tiene libertad de casi nada. La gente es reprimida por todo. La pobreza es espantosa. Si ustedes ven las calles de Cuba,
son los peores muladares, por decirlo así, de pobreza. Si ven Venezuela actualmente, va uno a una tienda en Cuba o en Venezuela y va uno a una tienda y los anaqueles están vacíos, hay uno que otro producto. No son como los anaqueles de la Aurrerá, del Suburbia, de la Comercial Mexicana, de Sears, de Chedraui, repletos de mercancías. No, están vacíos. ¿Por qué? Porque el régimen comunista dictatorial de Cuba y Venezuela destrozó a Cuba. En cambio, actualmente todavía tenemos los efectos del gobierno que dejó el PRI y el PAN. Todavía tenemos gran cantidad de productos, gran cantidad de producción, mucho menos que antes de que llegara, mucho más antes de que llegara López Obrador. El régimen que va a plantar López Obrador nos va a llevar hacia vivir como Cuba y como Venezuela. No es cierto, va a decir, no es cierto que eso es de la mafia del poder y me están diciendo mentiras, ¿no? Las políticas que están en la reforma al Poder Judicial está claramente establecido entrar a un régimen comunista, a una dictadura comunista. Lo que primero caracteriza a una dictadura comunista es que no hay un poder judicial real. Hay unos títeres ahí que son del poder judicial que únicamente van a decir lo que diga el dictador, o sea, López Obrador, pero no aplican la ley. Si el dictador quiere fastidiar a una persona o una empresa y la persona o la empresa busca ampararse con la ley, con la legalidad, en un poder judicial, el dictador dice, no tiene razón, es lo que yo digo. Entonces no se aplica la ley, se hace lo que dice el dictador. Entonces estamos a merced de un dictador que no va a dejar que haya una prensa libre, como lo ha habido con gobiernos del PRI y del PAN, donde se podía decir todo sin problema. Cuando llegó López Obrador empezó a reprimir a la prensa, a decir que los periodistas, hacer que corrieran a 20, por lo menos a 20 periodistas de sus empresas periodísticas, que mataran, creo que van como 40 periodistas desde que llegó López Obrador. Ya no va a haber prensa, va a haber únicamente la prensa, que no va a ser prensa, la idiotización escrita que va a ser el dictador, como lo hacen en Corea. En Corea no hay periódicos más que lo que escribe el dictador. Entonces tus bienes materiales ya no van a ser tuyos, van a ser como posesionario. Los vas a usar si tú tienes escrituras o los compras, pero el gobierno va a ser el dueño último de ellos. ¿Qué quiere decir? Que va a decidir si los puedes vender, si los puedes heredar, que no vas a poder. El gobierno va a decidir por ellos. Ya no le vas a poder heredar a tus hijos tu casa. Ya no vas a poder vender tu casa si el gobierno no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo prefieres vivir? ¿Como la Cuba comunista o como la República Democrática priista, panista, que vivíamos de maravilla? Y que este loco de Obrador, porque es un psicópata endemoniado, hizo creer a la gente que vivíamos, que estaba todo muy mal, cuando ahora la violación a la ley, el mismo dictador López Obrador, enfrente de todos, la viola abiertamente. Le dijeron que no podía hablar mal de la oposición en la campaña electoral. Y lo decía López Obrador, me dicen que no, pero voy a hablar de esto por el bien de México. Que se metió en la campaña electoral enormemente y que se robó la presidencia Claudia Sheinbaum, porque es una títere arrastrada, corrupta, dictadora comunista como López Obrador. Entonces, ¿qué prefieres?
regresar al pasado, que tanto me dice Obrador, que para qué regresar al pasado, cuando en el pasado vivimos en una república federal democrática. ¿Qué quiere decir? República que no es una dictadura, donde un loco como Obrador va a dictar todo y te va a destruir si le caes gordo. Federal, porque cada estado tiene su autonomía relativa. Ahora todo en la dictadura comunista, desde el líder central como Obrador, va a decidir todo. Y no va a saber cuáles son los sistemas de producción de un estado, por ejemplo Sonora, y va a determinar desde aquí cómo se debe de producir, sin entender las condiciones económicas, materiales, ambientales de Sonora. Pero él va a decidir y va a fastidiar a Sonora. Y democrática como era en el gobierno del PRI y del PAN, que eran elegidos realmente por una votación. Con la llegada del INE fue excelentísima medida. Con esa instancia del INE ganó López Obrador, aunque no debía haber ganado, pero fue con una instancia bien. Ahora ya no va a haber el INE, va a organizar las elecciones el gobierno. ¿Cómo van a ser las elecciones? Pues por los caprichos de un loco los que van a estar en el gobierno. O vamos a llegar tal vez como Nicaragua, donde Daniel Ortega, el dictador comunista más, yo diría apestoso, porque apesta a maldad, encarcela a candidatos, los corre del país o hasta los puede matar. A ver, ¿cómo prefieres vivir con el PRI-PAN, que era maravilloso a comparación de este sistema de odio, destrucción, empoderamiento del crimen organizado, conflictos con todo el mundo, falta de medicamentos, educación idiotizante de Obrador, y que vamos a llegar a ser como Cuba y Venezuela? ¿Qué prefieres? La gente no ha razonado. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo, todo esto es una idiotización, que el idiotizador mayor, el embaucador anticristo, porque embaucador significa diablo, o diablo significa embaucador, el anticristo embaucador López Obrador idiotizó a todo el pueblo, lo engañó por su enfermedad mental psicopática de loco, ambición de poder y de destruir con maldad a los que le ganaron o a los que no le hacen caso, violando las leyes López Obrador, violando la democracia, todo. Los idiotizó, y toda la gente que votó por Obrador son idiotizados, no razonan, no razonan. Dicen que la corrupción del Poder Judicial, y te apuesto que no dicen un solo argumento válido de esa corrupción. En cambio sí